Así pues, vamos a la palabra de Dios el día de hoy. Le invito a que abra su Biblia y vamos rápidamente a Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Hoy seguimos con nuestra serie sobre el tema del contentamiento en el Señor, contentamiento del que la Biblia habla en este punto que hoy vamos a leer. Por supuesto, el centro del mensaje es el amor de Dios, es Cristo Jesús. Pero hoy tendremos la oportunidad de vernos ahí en ese espejo del que vamos a poner aquí enfrente para que todo el mundo se pueda identificar y pueda verse en él. Así pues, vamos a leer. Dice Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban ustedes solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Oremos. Padre, nos encomendamos a ti, Señor. En verdad no podríamos entender nada de esto, de lo que esta mañana quieres hablarnos, si no nos ayudas, Señor. Si tu Espíritu no nos muestra y nos conduce de la mano a la verdad, Señor. Necesitamos tanto comprender tu palabra y podemos tan poco en nuestras fuerzas, pero bien sabemos, Señor, que en ti esto es posible. Enséñanos, Señor, háblanos y que seamos capaces de recibir esto. Prepara la tierra de nuestro corazón, Señor, para que esta semilla pueda fructificar, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí tiene usted Filipenses 4:10. El apóstol Pablo viene hablándoles a los hermanos en la iglesia en Filipos, a los filipenses. Y ahora hace referencia a que al apóstol le han enviado, hay que recordar que él no estaba en Filipos, él estaba en Roma, le han enviado ellos una dádiva, ¿sí? Una ofrenda, le han enviado ayuda material para sus necesidades personales, para que él pueda seguir adelante con su ministerio. Los filipenses, fíjese, ellos ya le habían ayudado nada menos que 10 años antes. Cuando Pablo había estado en Tesalónica, le habían también ayudado para sus necesidades, pero ahora lo han vuelto a hacer. Dice Pablo allí que han hecho reflorecer su cuidado material. Pablo hace referencia entonces a esa dádiva, a esos recursos que los filipenses le mandan y reconoce pues, que los filipenses no es que no hubieran querido ayudarlo antes. Reconoce que los filipenses ya estaban listos, que su corazón ya era generoso para con él, que ya estaban ellos dispuestos a ayudarle, pero que no habían tenido oportunidad de hacerlo, ¿sí? En su providencia, en su control de todas las cosas, Dios no había permitido que los filipenses pudieran enviarle este apoyo a Pablo. Hay que recordar que en esos días pues no había giro postal, ¿verdad? Ni depósito bancario, ni Western Union, ¿verdad? Por el que le puedan llegar una ofrenda. El dinero tiene que ser enviado, ¿sí? El dinero, pues, los recursos materiales, lo económico, obvio, es necesario para vivir. Primero, pues, para la alimentación, número uno, ¿verdad? Para comer. Luego, para vestir. Bueno, comer y beber, vestir y el lugar donde vivimos, ¿no? Enseguida los tratamientos para la enfermedad y así hasta llegar a lo superfluo, ¿verdad? Lo que no es necesario. Y todo esto Dios nos lo suple, Dios nos lo da. Pablo dice aquí que se gozó en gran manera cuando le llegó la ayuda. ¿Cuántos que están esperando o que han esperado la ayuda de Dios en lo material se han gozado mucho cuando la ayuda llega? Pues esto es algo natural, ¿verdad? O sea, nadie en su sano juicio diría, me da igual si llega o no. Evidentemente causa un gozo. Pero aquí notamos algo muy interesante. Notamos el tipo de gozo del que Pablo habla. Dice, me gocé grandemente y me gocé en el Señor, dice. ¿Sí? Se alegró de reconocer que el Señor ahora le quiso enviar esa provisión en este momento específico.
Pablo entiende, por supuesto, que Dios siempre es el que provee, que todo lo que está en nuestra mano es a causa de que Dios nos lo da. Dios es generoso, Dios es dador, Dios es proveedor de todos los que lo reconocemos y también de los que no lo reconocen. Aún dice la Escritura que Él hace salir el sol y hace llover sobre justos e injustos, y no se refiere solamente al clima, se refiere a que el sol y la lluvia son necesarios para producir alimentos. O sea que Dios sustenta a todos los que existimos, a los que creemos en Él y también a los que no, ¿sí? Esta es la provisión por la cual Pablo dice, yo me gocé en el Señor. Y cuando dice me gocé en el Señor, habla de un contentamiento que no está en el dinero en sí mismo, en los recursos materiales que recibe, sino habla de un hombre que sabe que Dios está actuando a través de las circunstancias, de su necesidad y de cómo esa necesidad es suplida con los recursos que recibe. Es un hombre que recibe, o que comprende, mejor dicho, aquello que escribió Santiago a la iglesia cuando dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto o descienden de lo alto, del Padre de las luces, dice él. O sea, nos proviene de Dios. Es un hombre que reconoce pues a Dios en la provisión y también en la escasez. Eso nos recuerda, por ejemplo, a Job. Usted que ha leído recordará que este hombre, Job, era un hombre ampliamente bendecido en lo material y Dios permite que este hombre sea probado y lo pierda todo. Y nos recuerda la expresión de él cuando ya viéndolo perdido todo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto nos habla de la soberanía de Dios en la condición en la que estamos. Ni lo dude por un instante. El momento por el que atravesamos, sea de escasez o sea de abundancia, es a causa de la soberana voluntad de Dios. Dios está manifestándose tanto en lo uno como en lo otro. En el día del bien, dice Eclesiastés, goza del bien, ¿verdad? Y en el día de la adversidad, en el día en que te falta, en el día en que no te alcanza, en el día que estás con un escenario contrario al de siempre, considera, dice, que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Para qué? Para que reconozcamos a Dios en todas las cosas, para que reconozcamos nuestra absoluta dependencia de Él. ¿Sí? Entonces dice Pablo aquí, dice, me gocé grandemente en el Señor. O sea, su gozo no dependía de la dádiva en sí. Su gozo no estaba ligado a tener o no tener. Él se gozó en el Señor a causa de su provisión. Y dice aquí, adelante lo leíamos, y no lo digo porque tenga escasez. ¿Sí? O sea, se hubiera gozado igual, aunque no tuviera en ese momento escasez. Vaya escasez la que tenía Pablo, pues no tenía ni libertad, estaba en la cárcel. Desde la cárcel es que Pablo escribe esta carta a los filipenses. Pablo les dice, sí me alegré, pero no nada más porque ahorita sí, la verdad tengo necesidad, no nada más porque ahorita me hace falta el apoyo, ¿sí? No lo digo nada más por eso, y explica, porque yo en realidad he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, y mire desde dónde lo dice, desde la cárcel. ¿Cómo puede un hombre estando en la cárcel decir que está contento, que tiene gozo en su corazón? Esto habla de la intervención de Dios, o sea, esto es algo que solamente Dios puede producir, solo Dios. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, como vengan las cosas. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y fíjese cómo dice, tanto dice allí, he aprendido, y luego dice, en todo estoy enseñado, aprendido y enseñado. Esto nos habla de que contentarnos con lo que tenemos en realidad no es algo que nos brota naturalmente, es algo que nosotros cultivamos, ¿sí? Que Dios hace posible, pero que nosotros debemos cultivar. Habla de un proceso de aprendizaje, de conocimiento, en el cual, por supuesto, pues, sin duda fallamos mientras avanzamos, ¿verdad? No se espera que el aprendiz haga todo perfecto desde la primera vez, ¿verdad? Este proceso es un proceso en el que sin duda muchas veces fallamos. ¿Sí? Y cada uno se puede acordar de algún momento en su vida en el cual, en medio de una circunstancia adversa,
y sobre todo probablemente en los primeros años o en los primeros meses en la fe, uno tendía como a renegar todavía de la mala suerte que uno tenía, ¿verdad? Y aún hay gente que llega a decir, no hombre, pues si me iba mejor cuando no era cristiano, tenía yo más, ¿verdad? Tenía mis arcas llenas, tenía mi cuenta bancaria, tenía mi negocio, y nomás me hice cristiano y me vinieron pruebas. Sí, pero dice Pablo aquí que parte del aprendizaje del cristiano es por implicación ahí nos lo muestra. He aprendido. ¿Cómo he aprendido? Pues a través de las experiencias por las que el Señor me tiene, ¿verdad? Incluso hoy en la cárcel he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Habla pues de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Que debemos todos vivir. El Señor nos lleva, nos empuja a través de las circunstancias y de lo que hablan nuestras vidas a contentarnos. Esto es un proceso que incluye primero adaptarse a lo que uno tiene, adaptarse. Vivir con lo que Dios nos da. ¿Le sorprendería saber con cuán pocos recursos puede el hombre subsistir? Pero algunos no solamente lo imaginan, algunos ya lo han comprobado. Algunos, a causa de diversas circunstancias en su vida, ya han estado aprendiendo a contentarse, aún aquí entre nosotros. Hay gente que en el pasado tuvo amplios recursos para gastar sin problemas, ¿verdad? Sin medir, pero hoy se dan cuenta que en realidad para vivir necesitaban bien poquito. O sea, una pequeña porción de lo que antes tenía es suficiente para subsistir, para estar saciados en todo, en el alimento y en el vestido y en el techo. Pablo lo dice más adelante, teniendo sustento y abrigo, pues estemos contentos con eso. Ese es el contentamiento del que Pablo está hablando aquí. Adaptarse a lo que uno tiene y luego aceptar cualquier situación por la que uno atraviesa sin quejarse amargamente delante de Dios. ¿Sí? He aprendido a contentarme, he aprendido a no andarme quejando. Cuando dice contentarme, de hecho, la expresión que Pablo usa es una expresión que significa no depender de o estar por encima de las circunstancias, por encima de los problemas. ¿Sí? Habla pues de un aprendizaje práctico que Pablo pues ha ejercitado hasta entender que no importa lo que tenga en la mano, lo que tenga está bien. Es lo que Dios ha querido darle y por lo cual habría que darle siempre muchas gracias. ¿Sí? Y esto nos recuerda aquello que escribiera el profeta Habacuc, aquella declaración que bien valdría la pena volver a leer todos. Si me acompaña ahí en su Biblia lo podemos hacer en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc está entre Génesis y Apocalipsis, para más señas. Nada, antes de Sofonías. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Dice, ¿qué tal si lo decimos juntos? A ver, póngase de pie. Póngase de pie conmigo y vamos a leer esto. Y pues vamos a leerlo con fe, tratando de enseñarle a nuestra alma a contentarse con lo que hay, ¿verdad? Porque, fíjese, usted podría, escúcheme bien esto, usted podría perderlo todo, pero si tiene a Cristo no ha perdido nada, ¿verdad? Pero podría ganarlo todo, y si no tiene a Cristo, está usted perdido. Y vea lo que dice aquí el profeta Habacuc en Habacuc 3:17. Dice, ¿lo leemos juntos? ¿En voz alta? Vamos a ver, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor, porque en verdad nadie puede decir esto si no es inspirado por Él mismo, por el Espíritu. Tome su lugar. Aunque no haya higos, ni aunque no haya uvas, ni aunque no haya pollito rostizado, aunque haya puros frijoles con salsa guacamaya, y quién sabe si la guacamaya sea un lujo, aunque falte el aceite y aunque no salga nada de la siembra, ¿verdad? Y que no haya requesón, y que no haya jocoque, que no haya carnita, ¿verdad? Fíjese lo que dice el versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, esto habla de un gozo que no se pierde por eso, ¿se da cuenta? Este Habacuc es otro caso, es otro hombre que lo entiende, ¿verdad? Pero él está inspirado por él, está escribiendo inspirado. O sea, solamente la experiencia de conocer a Cristo y de la intimidad con el Señor nos puede producir tal clase de contentamiento. Fíjense, ya lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, por ahí en Lucas 12:15, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No va por ahí el asunto. Su vida no es eso. Y entonces, ¿cuál es la vida? El propio Señor Jesús lo dice en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el contentamiento. Ahí está el gozo, no en la abundancia de los bienes que uno puede poseer, porque hoy los posees y mañana no, pero al Dios verdadero, al que conoces, y a Jesucristo su Hijo, que ahora además mora en ti por su Espíritu Santo, no los vas a perder nunca. Gran noticia. ¿Sí? Y Pablo por eso ha aprendido bien, ha aprendido las lecciones que el Señor le ha enseñado. A través de las circunstancias que ha tenido que sufrir, Dios le ha dado entendimiento y le ha dado fuerzas además para afrontar los momentos difíciles, para la adversidad. Pues la mejor prueba es lo que está escribiendo, nada menos que desde la cárcel. He aprendido a contentarme, o sea, a estar satisfecho con lo que tengo, a tener en mi corazón una sensación de suficiencia. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, o sea, sé tener escasez de vestido, ¿verdad? Nomás tengo 2 pantalones, ¿verdad? Lavo uno y me pongo el otro, y luego lavo el otro y me pongo el uno, y así. Y he tenido escasez de comida, ¿verdad? Apenas lo indispensable. Y he tenido lo justo, necesario, apenitas para las necesidades del día. Pero también sé tener abundancia. Y cuando dice sé tener escasez y también sé tener abundancia, alguien podría decir, pues cualquiera sabe tener abundancia, ¿verdad? Cualquiera sabe. A lo que hay que aprender es a tener necesidad, pero a tener abundancia cualquiera sabe. Pero le digo una cosa, no, también hay que aprender a tener. También hay que aprender a tener. Hay que saber qué hacer, tanto en una situación como en la otra. ¿Sí? Porque fíjese, si estamos en un tiempo de estrechez y ponemos demasiada atención en nuestras carencias, pues vamos a estar amargados, ¿verdad? Y obviamente nada contentos. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, ¿verdad? Pero cuando tienes abundancia, fíjate cómo la abundancia de bienes también te puede y me puede, a todos nos puede apartar de Dios. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias somos menos conscientes de cuánto dependemos de Él. Estamos menos conscientes, nos acordamos menos de cuánto necesitamos la ayuda de Dios para todas las cosas. Se nos olvida que eso que tenemos también ha venido de Dios. ¿Sí? No por nada, dice el Proverbio 38, y yo se lo leo, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y luego dice, fíjese la sabiduría, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿y quién es Dios?
o que siendo pobre, robe y blasfeme así el nombre de mi Dios. Entonces, se fija, ambos extremos son peligrosos si no aprendemos el contentamiento. O sea, no solamente es el problema la escasez, también vendría a ser un problema la abundancia. ¿Sí? Al respecto, el pastor John Wesley, de hace 3 siglos, hombres que vale la pena revisar lo que han dicho porque nos llevan una delantera enorme, ¿verdad? En el estudio de la palabra, él afirmaba que la última parte del hombre que se convierte es su bolsillo. ¿Sí? ¿Y a qué se refería con eso? No a que la gente no ofrendara, no hablaba de eso. Él decía esta frase, que la última parte del hombre que se convierte es su bolsillo, porque afirmaba que la verdad a todos nos cuesta tener una adecuada visión, ¿verdad? O ver adecuadamente, bíblicamente, el asunto del dinero. Y que más bien solemos adoptar la visión que el mundo tiene respecto al dinero. Sí. Por tanto, pues hay que aprender a tener poco y también aprender a tener mucho, porque ambos extremos, como he dicho, son peligrosos. ¿Y a causa de qué? Pues del corazón humano, a causa del pecado. ¿Sí? Teniendo poco, o al menos teniendo menos que otros, porque luego no tenemos tan poquito, ¿verdad? Lo que pasa es que nos comparamos con los que tienen mucho. Luego nos sentimos desfavorecidos, ¿verdad? Nos sentimos injustamente tratados por Dios y nos sentimos hasta abatidos y poco falta para renegar de Dios y no es que hasta lo hacemos. Pero siendo ricos, luego pensamos que ni necesitamos la ayuda de Dios, llenos de orgullo, creemos que Dios no nos hace falta. Hasta hay quien lo dice, hay que ayudar a mi hermano, yo estoy bien. Por eso dice Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Estoy preparado para tener hambre y también para estar saciado. ¿Sí? Sé padecer necesidad y también sé tener abundancia. Y entonces es que remata y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa frase pues yo la he oído muchas veces, pero aplicada a situaciones en las que no podría aplicarse. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues no significa, mi estimado Jorge, pues que tú eres Superman, ¿verdad? Que todas las puedes, ¿verdad? Y que puedes fantasear, ¿verdad? Con que eres omnipotente, ¿verdad? No significa que nuestras capacidades no tienen límites, ¿verdad? Ni mucho menos sueña y todo lo que sueñas, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Walt Disney dice abajo, ¿verdad? Y sí, el hombre puede hacer muchas cosas, no digo que no, ¿verdad? Dios le ha dado talentos y capacidades para eso, pero no es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece una alusión a un todo ilimitado, ¿no? No significa puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Y mucho menos son palabras mágicas, ¿verdad? Que de repente alguien las usa así como letanía, ¿verdad? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa ahí todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No nos perdamos de vista de lo que está hablando el apóstol. Está hablando del contentamiento teniendo poco o teniendo mucho. ¿Qué significa entonces? Significa tengo fortaleza para todo. Puedo soportarlo todo, ¿sí? Puedo aguantar. Puedo sufrirlo todo. Y puedo esperar con paciencia la ayuda de Dios. Dice, todo lo puedo, y esa expresión que usa Pablo también significa, Dios me ha puesto poder adentro, ¿sí? Me ha puesto fuerza, dunamis, dice ahí en el original, dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. Habla de una fuerza enorme, de una fuerza mayor a la del ser humano, que es la fuerza misma de Dios que nos permite sobrellevar toda situación. ¿Sí? Todo lo puedo, sí, pero ¿en quién? En Cristo. O sea, todo lo puedo a causa de que estoy ligado a Cristo, ¿sí? No solo porque sigo el ejemplo de Cristo. Usted recuerda que algunos querían seguir a Jesús y le decía, Señor, acuérdate que
yo no tengo dónde recostar mi cabeza, ¿no? O sea, no solamente a causa de eso, o sea, no me diga que no estaba pleno el Señor, ¿verdad? Que no tenía dónde recostar su cabeza. Bueno, ese es un gran ejemplo, pero no bastaría su ejemplo. Lo único que puede hacer que estemos contentos con todo es que Él viva en nosotros, ¿sí? Que en verdad hayamos creído y entonces su Espíritu Santo en nosotros produzca este buen fruto del contentamiento, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo a causa de que Cristo vive en mí, a que Él está en mí y yo en Él. Por eso puedo soportar todo tipo de circunstancias, propicias y adversas, abundancia y escasez. Sí. Por lo tanto, y aquí me sirve mucho esto para dejar esto absolutamente claro, porque luego entendemos otras cosas acerca del contentamiento. Estamos hablando de un contentamiento cristiano, de un contentamiento a causa de Cristo. Esto nos lleva a descartar todas las siguientes teorías que luego hay sobre el contentamiento. Fíjese, el contentamiento del que Pablo está hablando no es el estoicismo. Ay, ¿eso qué es? ¿Verdad? Bueno, pues el estoicismo es, en pocas palabras, una disciplina filosófica, ¿verdad?, que de alguna forma produce un dominio mental sobre la sensibilidad, ¿sí? Es una filosofía muy antigua. Séneca y otros pensadores romanos de hace muchos siglos proponían esto también. Los llamados estoicos, ¿verdad?, que podían, entre comillas, soportar mucho, pero en sus propias fuerzas, ¿no? Las fuerzas humanas ya hemos visto vez tras vez que no son suficientes para producir un contentamiento continuo, completo y permanente, ¿sí? Entonces, no es estoicismo, no es yo aquí aguanto, domino mi mente para no sentir. No es eso. Tampoco este contentamiento es lo que los budistas llaman el nirvana. ¿Sí? El nirvana. ¿Qué es el nirvana? Pues el nirvana es un estado, dicen, es un estado supremo de la conciencia para situarse por encima del bien y el mal. ¿Sí? El proceso es ignorar la realidad y así evitar el dolor. Y hay todo un entrenamiento sistemático para alcanzar el nirvana. Pues no estamos hablando del nirvana, para que le quede claro, ¿no? No estamos hablando de esa autodisciplina, ¿sí? No, este contentamiento no implica que nos desconectamos de la realidad o que la negamos. Pablo habla de escasez, no dice, no, nunca he tenido escasez. Por fe no tengo escasez. No me falta nada. Declaro que estoy bien. No es un desconecte de la realidad. Tampoco es indiferencia. No es como esta posición de no me dolió, ¿verdad? O no me va a doler, a la hora de la inyección, ¿verdad? Ni esta posición de, pues por mí que el mundo ruede, a mí nada me afecta. Ni tampoco es irresponsabilidad, ¿verdad? Ahí estás en tu casa, tirado en la hamaca, ¿verdad? No tienes trabajo. Y dices, pues yo he aprendido a contentarme. Pues si has aprendido a contentarte en no trabajar, estás mal. Especialmente si eres varón, ¿verdad? Cabeza del hogar. Especialmente. He aprendido a contentarme. No, has aprendido a flojear. ¿No? Tienes que salte a trabajar. Y si no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. ¿Sí? Y no 15 minutos, ¿verdad? De que nomás tuviste esa chance de ver el día y ya, y a ver la tele el resto, no. Pues si trabajas 8 horas y no tienes trabajo, pues dedícale 8 horas a buscar trabajo a ver si no encuentras. Sí encuentras. ¿Verdad? Entonces, el contentamiento no es eso tampoco. No es así como nada me afecta. Tampoco es este estado mental que proponen, por ejemplo, la meditación trascendental o el yoga,
u otras religiones orientales. No, no es eso. Pablo no está hablando, ojo con eso, porque a veces lo confundimos. Pablo no está hablando de una técnica para abatir el estrés. ¿Sí? Dalai. No me importa nada. Sí. Tampoco es una forma de relajación mental así para vivir feliz. Ni es resignación, así, ya ni modo. ¿Verdad? Ni es fatalismo, lo que será, será, pues yo qué puedo hacer. Pues qué le hacemos si para morir nacimos. Pues no hay más remedio, ¿verdad? Ni tampoco es masoquismo, hermanos, tampoco como para decir que nos alegramos por atravesar situaciones difíciles, ¿no? Pues las situaciones difíciles también nos duelen. Pero mire qué bonito ver a un cristiano, por ejemplo, en un funeral, ¿verdad? Díganle que no estoy. Suena el teléfono. Vemos a un cristiano en un funeral, un verdadero cristiano, y pues sí llora, ¿verdad? O sea, pero no está desesperado, ¿verdad? No pierde el equilibrio, especialmente si sabe que aquel que ha muerto ya se ha ido a reunir con el Señor. Entonces, duele, ¿verdad? No es que negamos que nos duele o que negamos que pasó, pero se puede estar en aflicción y mantener el gozo. Ese es un buen ejemplo. No importa en qué grado de aflicción estemos nosotros atravesando, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Sí. Se puede mantener el gozo. Eso es un gozo que sobrepasa, una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Sí. Paz a pesar de las circunstancias, gozo a pesar de las circunstancias. Sí. Y el asunto del contentamiento es que no nos ocupamos de quejarnos, sino de confiar. La confianza hace toda la diferencia entre todo lo que le dije de estas formas de contentamiento artificial y el verdadero contentamiento. La diferencia es la confianza en Dios. Sí. La confianza en el Señor. No es control mental. Es confianza en el Señor. Eso es lo único que nos puede mantener serenos, tranquilos y todavía con gozo a pesar de las circunstancias, porque entendemos que Dios nos protege, que Dios nos guarda y que todo lo que nos ocurre ayuda para bien, o sea, para que se cumpla en nosotros el propósito que Dios tiene con nosotros, que es salvarnos. Sí. Si entendemos esto, hemos aprendido a contentarnos. ¿Sí? Y estaremos libres de la amargura, del resentimiento, de sentir que estamos siendo tratados injustamente. Y por supuesto entenderemos que nuestros sufrimientos no son en vano. Todo está contribuyendo al bien de los que aman a Dios. ¿Sí? Sabemos que Dios le sacará provecho a toda circunstancia para transformarla en bien, para su propia gloria y también para nosotros, para beneficiarnos a nosotros, para nuestra propia vida. Entonces, el contentamiento, hermanos, es una experiencia espiritual que solo se puede aprender mientras caminamos con Cristo. Es la única forma. Pablo está hablando como creyente cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no hay contentamiento sin Cristo. Hace unos días, y no está ahora, lástima, el doctor Echeverría, que viene a esta congregación, el doctor Echeverría me contaba sobre su conversión al Señor hace ya algunos ayeres. Aquí está Aníbal, su hijo. A lo mejor lo has oído decir esto, Aníbal. Dice que cuando él se convirtió, de un día para otro, tuvo una sensación. Y él sentía que lo tenía todo, aunque no había agregado nada a sus posesiones. Sí, yo ni había comprado nada y sentía que lo tenía todo. Dice, sentía que no me faltaba cosa alguna y seguía teniendo lo mismo que antes. Dice, yo llegaba a mi casa y veía todo igual, pero sentía que no me faltaba nada.
Eso es contentamiento. Eso es gozo en Dios. ¿Sí? Obviamente es un gozo que Dios produce, provee. Bueno, hasta para eso necesitamos al Señor, para conformarnos con todo. Pero, como muchas otras de sus provisiones, de las provisiones que recibimos de Dios, es algo que también tenemos que cultivar. Por ejemplo, ¿Dios nos da entendimiento de la palabra? ¿Sí o no? Sí, por su Espíritu. Pero a ver, ¿tenga usted entendimiento de la palabra sin ocuparse de leer la Biblia? Pues ahí se va a quedar, ¿verdad? O sea, Dios te da la capacidad, pero tú tienes que cultivar eso. ¿Sí? Pero así dice el doctor. ¿Sí? De un día para otro sentía que no me faltaba nada, que tenía yo todo. Estamos completos en Él, dice la Escritura. ¿Sí? ¿Cuán distinto es ese contentamiento a esa voz temeraria que incluso desde la iglesia, tristemente en los últimos años, se levanta con altivez contra Dios y dice, pues yo reclamo lo que es mío, yo reclamo las riquezas de Dios mi Padre para mí, ¿verdad? Porque Él es el dueño del oro y de la plata y pues yo soy su heredero, vámonos, ¿verdad? Cuando hacemos eso nos exhibimos feamente ante el Señor como una bola de insatisfechos, clamando y expresando en nuestro clamor una gran maldad. ¿Sabe qué hacemos cuando caemos en esos extremos? Pues estamos despreciando el gozo duradero que Dios da y en cambio le estamos diciendo que preferimos el gozo pasajero que dan las cosas. Eso, orar así, es como decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? No me basta contigo, yo quiero más. Y nos olvidamos de que los que hemos creído ya hemos sido enriquecidos y recibiremos una herencia incomparable. ¿Ha soñado usted con recibir una gran herencia? Los que hemos creído recibimos la mayor. ¿Cuál es esa herencia? Dios mismo. Dios mismo es nuestra herencia. Él, así como nosotros somos suyos, Él es nuestro. Para toda la eternidad. No hay forma, además, de perder ese bien que hemos heredado. Mi porción, dijo el salmista, mi porción es Dios para siempre. Mi porción. Aprovecho, por cierto. Me decían de alguien que evita mencionar esto y que aun cuando de repente lo cantamos, no canta ese pedazo, porque dice, no, ¿cómo que mi porción? Pues yo no quiero nomás una porción de Dios, un pedazo, yo lo quiero todo. Yo aprovecho para aclararle que el salmista habla de porción usando la palabra como sinónimo de herencia, ¿sí? O sea, lo que me toca de herencia. ¿Qué le toca de herencia al cristiano? ¿Cuál es su porción? Todo el bien de Dios, ¿verdad? Recibimos todo, ¿sí? La parte que nos toca a cada uno no es parte, es todo. Y todos recibimos todo, todos recibimos la misma herencia. Entonces, cuando decimos porción, pues no estamos diciendo que me toca un pedacito de Dios, ¿verdad? Pues no, Dios es indivisible además. ¿Sí? Lo digo en buena onda para que sepamos por qué dice porción, ¿verdad? No es un pedazo de Dios. Nosotros, dijo el apóstol Pablo a los romanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así les dijo Pablo a los romanos. Herederos de Dios, o sea, nuestra herencia es Él. Un gran ejemplo de este contentamiento, que no está en las circunstancias pasajeras, que no está en tener o no tener, sino que está en Dios, es un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset. Tal vez usted ha leído su historia y si no la ha leído, hoy la va a leer conmigo. Mefiboset es hijo de un hombre llamado Jonatán. ¿Sí? Usted tal vez recuerde, y si no recuerda, se lo informo. Dios ha desechado al rey Saúl y Jonatán es hijo de Saúl, pero también es amigo de David,
en quien Dios ha puesto sus ojos para hacerle rey sobre Israel una vez que muera Saúl. ¿Sí? Entonces, David y Jonatán, que son amigos, Jonatán, el hijo de Saúl, y David, han hecho un pacto de amistad. Necesito poner en contexto para que entendamos todo esto. Los dos saben que Saúl pues, ya fue desechado por Dios, que es cuestión de tiempo para que Saúl caiga y David sea puesto en el trono de Israel. En ese momento, David tendrá derecho a acabar con la vida de todo descendiente de Saúl. Puede borrar del mapa a toda su familia. Pero le promete a Jonatán, el hijo de Saúl, que va a proteger a los hijos de él, a los hijos de Jonatán. ¿Sí me va entendiendo cómo vamos con eso? Voy a proteger a tus hijos. Total, muere Saúl, el mismo día muere Jonatán con él, y David se acuerda de la promesa que le hizo a su amigo Jonatán y manda a sus súbditos a buscar, si quedó por ahí, porque él no lo sabe, algún hijo de Jonatán al que pudiera ayudar, honrando la promesa que le hizo a su amigo muerto. Y esto es lo que se llama un tipo o una muestra de lo que ocurriría luego con Cristo. Es una figura de lo que había de venir. David está dispuesto a salvar a alguno por amor a su amigo Jonatán, tal como el Padre nuestro está dispuesto a recoger y salvar y proteger a los que creen por amor de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Es una historia paralela y una historia valiosísima que ahorita vamos a terminar leyéndola. Acompáñeme, vamos a leerla rápidamente en segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segundo de Samuel 4:4. Segundo de Samuel 4, versículo 4. Vamos a ver si existe pues ese hijo, ¿verdad?, del que David andaba buscando. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza o su nana le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Saltamos ahí mismo en segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1, y le seguimos la pista a este joven, a este hombre llamado Mefiboset. Sí. Dice en el versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, en una ciudad llamada Lodebar. Dice el versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, fíjese, mandó por él, vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque a la verdad yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Eso habla de una posesión grande, ¿eh? Fíjese cuántos siervos va a necesitar para cubrir para trabajar la tierra. Dice el 10, tú pues
le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. O sea, no era un terrenito, no era una parcelita ahí de 10 por 10, ¿verdad? No, tú le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, todos a trabajar para el muchacho este. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey, el rey a su siervo, así lo hará su siervo. O sea, con mucho gusto, así lo voy a hacer. Mefiboset dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Fíjese, este Mefiboset estaba destituido de todo privilegio que pudiera haber tenido a causa de su padre. Cuando su padre era el rey, pues él tenía derecho, ¿verdad? Pero ahora él ha sido destituido y es digno aún de muerte. Mefiboset somos nosotros, mis hermanos. Cada uno de nosotros es un Mefiboset, ¿sí? Todos nosotros, como hijos de Adán, estamos destituidos, ¿verdad? De herederos del pecado y pecadores, por tanto. Destituidos de la gloria de Dios. Este Mefiboset, como podemos ver, aparte está, dice ahí, lisiado. O sea que él no puede venir al rey. No puede usar sus piernas, no puede dirigirse a el rey, no puede llegar a él. No tiene esa capacidad. Igual que nosotros. Dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, ¿verdad? No hay quien desee a Dios, no hay quien lo esté buscando realmente. Él, Señor, Dios, tuvo que enviar, ¿verdad?, a salvar lo que se había perdido. Él tiene que mandar para rescatarnos, ¿sí? De otro modo no iríamos a Él, ¿verdad? Y manda su evangelio, y manda su espíritu, y nos renueva, y entonces podemos creer, ¿sí? Pero a Mefiboset, así, a causa de ser hijo de Saúl, igual que a nosotros a causa de ser hijos de Adán, pues solo nos quedaba esperar la muerte, ¿verdad? Antes de que Dios nos alumbrara, antes de que el rey se ocupara de venir a buscarnos. Y entonces David va en busca de Mefiboset para adoptarlo, y si usted se fija, Mefiboset no tenía nada que ofrecerle, igual que nosotros al rey, ¿sí? Y le da todos los privilegios de hijo. Lo trata como un hijo. Así es como Dios, que ha enviado por nosotros, también nos trata a nosotros. Vea qué riqueza, ¿sí? Esa es la riqueza. Mefiboset recibe el favor, la gracia del rey, un favor gratuito, inmerecido, y la distinción de sentarlo a comer a su mesa con él. Esa es la misma promesa que tenemos nosotros, Apocalipsis 3:20. ¿Se acuerda? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo, sentados a la misma mesa del rey. Qué maravilla de historia. Esto muestra la bondad del rey, la bondad de David con Mefiboset, y la bondad del Rey de Reyes para con todos nosotros. Mefiboset dice: ¿y quién soy yo para que mires a este perro muerto? O sea, no lo dijo así como por falta de autoestima meramente, sino porque él se sabía despreciable, ¿verdad?, a causa de su origen, e inútil e inmerecedor de la bondad que el rey le está dando, y además se siente incapaz de corresponderla. Y esta es también la condición de todos nosotros delante de Dios. ¿Qué le podríamos dar o qué le pudimos ofrecer a cambio de todo lo que Él nos quiso dar? Pues nada, ¿verdad? Nomás un montón de pecado y de rebelión, era lo único que teníamos, y pues eso nos hacía abominables. Y ahora Él nos ha hecho parte de su familia, nos ha tomado en cuenta para comer a su mesa. A Mefiboset, como a nosotros, todo le ha sido dado de parte del rey por pura misericordia. Por pura misericordia.
Fíjese, él era hijo de la persona incorrecta, por así decirlo, de Saúl, descendiente de Saúl, como nosotros de Adán. Pero ahora ha venido a ser descendiente de la persona correcta, o sea, de Jonatán, así como nosotros de Cristo. Sí. ¿El rey tenía todo el derecho de acabar con nosotros, sí o no? Dígamelo, pues a causa del pecado, un pecado basta para ser echado al infierno. Uno, ¿verdad? Pero por amor de su hijo, el Señor nos salva. Así como David, por amor de su amigo Jonatán, de su entrañable amigo Jonatán, trae a este Mefiboset y lo sienta a su mesa. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho por nosotros en lo espiritual. Perdidos y dignos de muerte, ahora aceptados, pero aceptados no por nosotros mismos. Mefiboset no fue aceptado por sí mismo, fue aceptado por Jonatán. Así como nosotros somos aceptados por Cristo. Por Cristo somos aceptados, somos aceptos en el amado, dice también la Escritura. ¿Sí? Queda claro entonces ese panorama. Aparte de eso, que ya es bastante decir, ya es la bendición mayor, Mefiboset recibe bienes. ¿Cuántos aquí han recibido bienes de parte del Señor? Levanten su mano, yo la levanto. Dios nos ha hecho bien, nos ha dado su provisión, su ayuda. Aquí Mefiboset, aparte del favor de Dios, recibe tierras, y no pocas tierras. Pero esto es, escuchen bien, apenas una circunstancia. El rey le quiso dar bendición material y le dio tierras. Ahí están sus terrenos. Bueno, vamos a seguirle la pista a Mefiboset. Vamos a encontrarnos a continuación con la aparente, subrayo eso, aparente traición de Mefiboset al rey David. Le cuento el contexto. David, el rey, ha tenido que salir de Jerusalén, exiliado, ¿verdad? Porque su hijo Absalón se ha levantado en armas, se ha sublevado para hacerse del trono de Israel. Y ha vuelto el corazón de Israel en contra de David. Y así llegamos ahí mismo en 2 de Samuel al capítulo 15, acompáñeme, capítulo 15, versículo 14. Dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. O sea, David resuelve no enfrentar a su hijo. Mejor vámonos, dice. En esta huida, mis hermanos, fíjense bien, todos los que son fieles a David, los de su casa, deben seguirle, deben irse con él. Y por eso dice vámonos, o sea, no se va a ir solo. Se entendería que Mefiboset, siendo tan cercano, ¿verdad?, que alguien que come a su mesa lo acompañara. Pero vamos a 2 de Samuel 16:1 y nos vamos a encontrar con que Mefiboset no va, no aparece. Dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados o preparados para la carga, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿De quién estaba hablando? De Mefiboset. Bueno. Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. O sea, se quedó allá para ver si te quitaba el reino, ¿verdad? Bien dicen que el león cree que todos son de su condición. Esto estaba en el corazón de Siba. Ahora lo vamos a ver. Dice el versículo 4: entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Parece que aquí Mefiboset hubiera traicionado a David. Hasta donde vamos en la historia, eso parece. Pero resulta que esto fue una calumnia.
No fueron así las cosas. Siba estaba bastante ardido con que, dice, todavía que yo fui, o sea, yo y mi gran boca, ¿verdad? Yo le dije al rey dónde estaba el Mefiboset, y ahí va a traerlo, y ahora me puso a trabajar para él. Y entonces se propone hacerle daño a Mefiboset. Fíjese cómo de traicionero el corazón. Pero fíjese aquí también David se precipita. Acepta la acusación de Siba sin investigarla, aunque a favor de David también hemos de decir que pues no tenía mucha chance de investigar, andaba huyendo allá, ¿verdad? Pero sí se apresura en tomar una decisión y le quita todo desde allá, control remoto, le quita todo a Mefiboset y se lo da al Siba, ¿verdad? Y se queda ahora Mefiboset sin posesiones. Para resumir, pues tenemos que irnos rápido, la rebelión de Absalón contra David termina con la muerte de Absalón, no lo tiene ni que combatir David, Dios le hace justicia, ¿verdad? Y Absalón termina, no sé si usted conoce la historia, atorado entre las ramas de un encino, dice, su cabeza colgando entre el cielo y el suelo, ahora sí, ¿no? Entre el cielo y la tierra. David llora a su hijo, pero pues ya sin la rebelión de su hijo, él puede volver a su trono en Jerusalén y regresa, y pues ahí es recibido, ¿verdad? Y sale ahí Mefiboset a recibirle. Vamos al capítulo 19, al versículo 24. Vea este asunto con calma. Dice, segundo de Samuel 19, 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. No por flojo ni por cochino, ¿eh? Esto es una muestra de duelo, es un dolor solidario, ¿sí? Es una forma de decir, no puedo estar contigo, pero desde aquí donde estoy sufriendo contigo, ¿sí? Entonces ya simplemente al verlo, pues ya David tuvo que habérsela pensado más, ¿verdad? De, caray, no se quedó aquí a ver si se quedaba con el trono, mira cómo está. Dice el 25, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo, o sea yo, había dicho, prepárame un asno para la carga y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo, o sea, yo no puedo ir, ¿verdad? Necesito el asno. Dice el 27, pero él, o sea, Siba, ha calumniado a tu siervo, o sea, a mí, delante de mi señor, el rey, y vea lo que dice a continuación. O sea, ya le deja claro que fue una calumnia, ¿sí? Y luego dice, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. ¿Sí? Esto de el rey como ángel de Dios, pues es que de alguna forma le fue concedido a este Mefiboset ver en David a Cristo. Acuérdense que Cristo es del nacimiento, de la semilla de David. Dice, eres como un ángel de Dios. Hay que recordar que el propio Jesucristo en el Antiguo Testamento, en diversas manifestaciones, es llamado así, el ángel de Jehová. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, aquí nos muestra ese anticipo glorioso de lo que habría de ser Cristo. Y le dice, mi Señor el Rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. O sea, haz como quieras. Fíjese lo que dice el 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi Señor el Rey, como nosotros, hermanos, ¿sí? Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa, como nosotros también. ¿Qué derecho, pues, tengo aún para clamar más al Rey? O sea, en pocas palabras, ¿qué más quiero? ¿Qué más te podría yo pedir? Sería una mezquindad de mi parte ya pedirte más.
O sea, este es un hombre que tiene su contentamiento en ser del rey y para el rey. ¿Entiende dónde está el contentamiento del creyente? ¿Sí? En el rey. Para que nos quede claro, cualquier cosa que recibimos de Dios, la recibimos por su misericordia, porque a Él le plació, no porque tuviéramos derecho. Derecho teníamos nomás a la muerte eterna. Y Dios nos da todos los días gracia sobre gracia. Si hoy estás aquí vivo y sufriendo, pero estás en Cristo, estás en gracia sobre gracia. Ni deberíamos estar aquí, mas Dios tuvo misericordia de nosotros. Sí. Y esas promesas las tenemos por seguras porque Él las prometió. A causa de que Él las prometió, Dios es veraz. El Rey nos ha dado todo lo contrario a lo que merecíamos. Nos dio salvación, favor, gracia. Entonces aquí ya Mefiboset muestra su corazón. ¿Sí? Pero queda un asuntito pendiente. El asunto de las tierras. Y usted pensará que lo justo habría sido que el rey le devolviera a Mefiboset todo lo suyo. Digo, lo engañó el siervo, ¿verdad? Pues ahí le van dos sorpresas si usted no conoce la historia. Primero, versículo 29, ahí de 2 Samuel 19, dice: y el rey le dijo a Mefiboset: ¿para qué más palabras? O sea, ya no digas más. Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Que se dividan las tierras. Pues, ¿por qué? Pues si eran mías, Señor, dirá alguien, ¿verdad? Pues qué injusto. Bueno, eso podría pensar alguien. Pero si usted se acuerda, leímos antes que Mefiboset ya le había dicho a su señor: haz conmigo como bien te parezca. Ya me has dado todo, ya no te puedo pedir nada más, yo no me merecía nada y me has dado tu favor, haz lo que tú quieras. ¿Usted le ha dicho al Señor, haz lo que tú quieras? Hasta lo cantamos, haz en mí, Señor, lo que tú quieras. Pues lo que quiso fue dividir las tierras. Le voy a dar la mitad al Siba y la otra mitad a ti. Alguien dice también que aquí David se precipitó y otros dicen, no, lo que pasa es que David no quiso ejecutar una sentencia que afectara a Siba estando en un día de fiesta, en un día de alegría, de júbilo, a causa de que él había regresado a Jerusalén. No quiso meterse en ondas de castigar a nadie. Aunque para el Siba yo creo que fue bastante duro de que le quitaran la mitad, ¿verdad? Por cómo estaba su corazón. Bueno, primera sorpresa. David le dice, pues dale la mitad al Siba y te quedas con la otra mitad. Alguien aquí ya con otro corazón puede estar descontento, ¿verdad? Puede estar inconforme. No es justo, esto era mío. Ya me lo habías dado. El que da y quita, con el diablo se desquita. Pero vea la respuesta de Mefiboset. Sorpresa 2, versículo 30. Dice, y Mefiboset dijo al rey, deja que él, o sea, ¿Siba? Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. O sea, ¿qué me importan las tierras? Mi gozo es que tú estás aquí. Mi gozo es tu presencia. ¿Lo entiende? Mi gozo está en tu presencia aquí. Has vuelto en paz a casa, estás aquí. Tu presencia está aquí. Ese es mi gozo. Eso es lo que este hombre expresa aquí. Fíjese, no dice, pues sí, rey, se las doy. Si él hubiera dicho, se las doy, habría sido arrogante este Mefiboset, ¿no? O sea, le doy las tierras al Siba. Eso sería así como un gesto pretencioso, como de decir, pues son mías, pero pues si tú quieres se las cedo, ¿eh? Voy a ser buena onda. No, él dice, deja tú que él las tome todas.
O sea, yo no me meto, o sea, ahí están los papeles, ¿verdad? Si fuera el caso. ¿Dónde le firmo? Para que sean todas de él. ¿Verdad? Yo no las quiero para mí. Y se acuerda que eran muchas tierras, ¿verdad? No era poquito. Pero ¿qué pasa con Mefiboset? Lo que pasa con Mefiboset es que él entiende que todo es del rey, al fin de cuentas. Todo es del rey. ¿Usted reconoce que todo es del rey? Entonces, ¿por qué se preocupa? Por tener el 100% o el 50% o el 0%, si fuera el caso, materialmente hablando. Si siempre tendremos el 100% de Dios, mi porción es Dios completo. Y mi gozo es su presencia. Pero fíjense, el corazón de Mefiboset. Obviamente, tenemos que ver quién es Mefiboset. Mefiboset aquí es un hombre ya transformado. ¿Sí? Mefiboset hizo exactamente lo que Jesús ordenó siglos más tarde en el Sermón del Monte, cuando dijo: si alguno te pone a pleito y te quiere quitar la túnica, déjale la túnica y déjale también la capa. O sea, suelta, despréndete, no te aferres a las cosas materiales que no sean causa de conflicto, de problema. ¿Sí? ¿Quién es capaz de que si le quieren quitar un bien, pues le da ese bien y otro más, le pone ahí copeteado, le pone pilón? ¿Verdad? ¿Quién es capaz de hacer una cosa así? Solo alguien que no tiene su contentamiento en las cosas de este mundo. Este Mefiboset está enseñado, ¿verdad?, a estar en toda circunstancia. Supo qué hacer cuando tenía tierras y también es claro que sabe qué hacer si no tiene tierras. El rey me dio, el rey me quitó. Sea el rey exaltado. Así dijo Job. Eso es lo que encontramos en la respuesta de Mefiboset. Y eso es lo que brota de un corazón transformado por el poder de Dios. Sí. En ambos casos, teniendo tierras y no teniendo tierras, vemos a Mefiboset contento. Lo vemos gozándose en el rey. Mi contentamiento es que tú estás aquí y yo estoy contigo. Ese es el contentamiento del cristiano. Recordar aquí las palabras de Jesús, quien dijo en Juan 14: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere, les prepararé el lugar. Vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mis amados, el gozo de Mefiboset es el mismo que se nos ha prometido a nosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, dicen, y saben el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Póngase de pie, por favor. Y es que en verdad éramos dignos de muerte. Reflexionen en esto, no se vaya, no se vaya. No hemos terminado, reflexionen en esto. Éramos dignos de muerte delante del Rey, y Él, por su gracia, nos colocó entre los convidados a su mesa. ¿Qué derecho tenemos, pues, para clamar más al Rey? O sea, ¿en qué otra cosa vamos a insistir y a insistir y a insistir al Señor para ser felices, si Él mismo es la fuente de la verdadera felicidad? Déjale todas las tierras, pues ahora mi Señor el Rey está en casa, y el gozo de Él es mi gozo. Mi Señor el Rey está en casa, y yo estaré con Él todos los días.
Esa es la promesa, mis amados, que nos aguarda. En verdad vemos en Mefiboset a un hombre transformado, que algún derecho podría haber tenido, fíjense bien, para defender lo suyo, porque había sido víctima de un engaño. Pero no estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que más bien eligió quedar en condición de siervo al decirle al rey: haz conmigo según te parezca. Igual que Cristo. Cristo quiere formar y está formando en nosotros precisamente su carácter. Nos dejó su ejemplo para que siguiéramos sus pisadas por las cuales nos es necesario andar. Así como Cristo estuvo contento con lo que Dios le mandó a hacer y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. En verdad Él estará formando en nosotros este mismo carácter, de tal modo que no seamos hallados defendiendo nuestros derechos, defendiendo lo que es nuestro, sino dejándole al que nos pone a pleito la túnica y también la capa. Todo por compartir el gozo de nuestro Rey, por saber que estaremos para siempre a su mesa, en su casa. Señor nuestro, esta es la clase de contentamiento que solo tú puedes producir, Señor. De modo que podamos decir, como Pablo y como este hombre Mefiboset: en todo estoy enseñado. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Todo lo puedo soportar porque tú estás en mí y yo en ti. Tú eres quien me fortalece y tú eres todo mi contentamiento, Señor. Mi deleite eres tú, Señor. Gracias, Señor. En verdad no hay palabras que pudieran alcanzar para describir nuestro asombro. Nos maravilla tu amor, Señor. Cuán grande misericordia has hecho con nosotros. ¿Qué cosa adicional podríamos pedirte, Señor? Cuando éramos dignos de muerte y tú en cambio nos has dado vida y nos has hecho sentar a tu mesa. Nuestro gozo eres tú, Señor. Nuestro deleite eres tú, Señor. En ti nos alegramos y nos gozamos, Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Mi gozo eres tú, oh Dios de mi salvación. Y esta es mi vida, no lo que poseo, sino el conocerte a ti, mi Dios, y a Jesucristo, tu amado y mi amado, a quien tú has enviado. Gracias, Señor, porque tú has cambiado, Señor, nuestros deseos, y día a día formas en nosotros este nuevo carácter por el cual no nos aferramos a derecho alguno, a posesión alguna, sino que nos despojamos de eso para hacernos obedientes a ti, Señor. Gracias, Padre, por producir esto en nuestros corazones. Que esta convicción sea firme en nosotros y transforme la manera en que vemos todas las cosas. Mi espíritu te anhela, Señor, y aún mi carne, como dijo el salmista, te desea a ti, Señor. No hay mayor deleite,
No existe un placer, Señor, que sea mayor al placer de tu amor. Mi deseo es adorarte a ti. Cántelo con convicción. Mi deseo es amarte a ti. Mi espíritu te anhela, mi carne te desea, mi deleite está en ti. Mi deseo es adorarte a ti y estar para siempre a tu mesa. Mi deseo es amarte a ti. Mi espíritu te anhela, mi carne te desea, mi deleite está en ti. Yo me alegraré en ti, Señor, tú eres mi gozo. Mi deseo es adorarte a ti. Mi deseo es amarte a ti. Mi espíritu te anhela, mi carne te desea, mi deleite está en ti. De todo corazón, dígalo al Señor. Mi deseo es adorarte a ti. Mi deseo es amarte a ti. Mi espíritu te anhela, mi carne te desea, mi deleite está en ti. Una vez más, dígale de todo corazón al Señor. Mi deseo es adorarte a ti. Mi deseo es amarte a ti. Mi espíritu te anhela, mi carne te desea, mi deleite está en ti. Una última vez le decimos suavemente. Mi deseo es adorarte a ti. Mi deseo es amarte a ti. Mi espíritu te anhela, mi carne te desea, mi deleite está en ti. Saber que donde tú estás, nosotros también estaremos, Señor. Que aún ya nos has hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, es nuestro deleite. Porque fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón aún desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi herencia es Dios para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Apláudale fuerte a Él. Él lo merece. Tú eres nuestro gozo, Señor. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré sino a ti, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a ti, Señor. Aleluya.